Oiga, le decía durante el resumen y durante los comentarios al arranque de este espacio informativo que tendríamos que poner en perspectiva lo que sucedió en el Poder Legislativo Federal esta madrugada. Bueno, lo que pasó anoche y luego esta madrugada. Anoche el Pleno de la Cámara de Diputados desechó porque no tuvo la mayoría calificada que se requería la propuesta de reforma constitucional en materia electoral del Ejecutivo Federal. Y luego en la madrugada, antes de las 3 de la mañana, con una prisa tremenda y con una iniciativa que presentaron minutos antes de su discusión, Morena y aliados aprobaron reformas a 6 leyes electorales que restan facultades al INE y el Tribunal Electoral. La respuesta de Morena ante lo que había sucedido con la reforma constitucional fue, como ven, el INE sí se toca. La oposición dice, pues es que es una reforma del odio, así lo dicen. ¿Cómo entenderlo en su correcta perspectiva? Le agradezco enormemente que para justamente ese análisis nos tome la llamada el maestro Carlos Barbosa Castillo, experto en Derecho Electoral. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, qué gusto saludarte, como siempre, y saludar a través tuyo y de tu medio a quienes nos escuchan. Oye, ¿qué es lo que hay que resaltar de lo que ha sucedido en las últimas horas de entrada? ¿Qué es lo que tú traerías a la mesa respecto a lo sucedido pues hace algunas horas? Pues un trancazote al INE de entrada, una reducción en su impacto presupuestal en más de 3.600 millones de pesos. Sin embargo, es importante hacer algunos elementos para precisar en el conjunto de reformas a las leyes secundarias en materia electoral. El primero de ellos, si me lo permites, hay que decirlo, es una iniciativa de un conjunto de normas modificables robusta, más de 300 hojas el documento. Y este documento fue aprobado en Fast Track. Es un primer elemento importante a señalar. Bajo el argumento de la obvia y urgente resolución, se dispensó para que se discutiera en comisiones. Y este es un tema que seguramente los partidos políticos van a controvertir. Es decir, hay criterios suficientes por el órgano de control constitucional en el sentido de que pues no se puede hacer eso, porque se le deja en estado de indefensión a la representación popular para discutir, analizar de fondo propuestas de esta naturaleza. Es decir, la obvia y urgente resolución que dispensa trámites en comisiones o trámites de procedimiento tiene un procedimiento, si me lo permites decirlo, que está debidamente señalado por la propia Corte. Y en ese sentido, ahí presumo que puede existir un primer elemento de controversia por parte de los partidos políticos que creo que no van a dejar pasar. Ese es un primer elemento Muy de bien. forma. El segundo, me parece que hay algunas cosas interesantes en el conjunto de reforma. La primera de ellas, me parece, el voto que se concede ya por norma secundaria a quienes estén en prisión preventiva. Y esto, David, es una reivindicación histórica a quienes estando detenidos en centros de readaptación sin tener una sentencia definitiva, es decir, estando en prisión preventiva implica presunción de inocencia, se les privaba del derecho a votar. Esto no es un asunto del Parlamento, no fue una decisión que lo hayan tomado a partir de su sapiencia en esta discusión que no existió, sino que obedece a un juicio de protección que en el 2018 se presentó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y se resolvió en ese sentido, y desde el 2021 se vinieron estableciendo modelos precisamente para que vía programa piloto se pudiera votar en prisión preventiva. Ya existió, de hecho Coahuila y el Estado de México en este próximo proceso lo van a hacer. Lo único que se establece es que se incorpore en la norma, me parece algo destacado. El otro es el voto en estado de postración. Eso me parece también otro detalle importante, de inclusión, de democracia inclusiva, quienes bajo alguna condición de estar en una condición de discapacidad no puedan concurrir a las urnas. Bueno, hay un mecanismo para garantizar el cumplimiento de sus derechos políticos electorales. Esa parte me parece interesante. Sin embargo, hay muchos elementos de controversia, bastantes. Los primeros de ellos, la reducción de los medios de impugnación. Se reducen a 4 medios de impugnación, y esta parte me parece destacable la desaparición de la sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dicho sea de paso, la sala especializada es una de las instancias en donde se le amarraba las manos, para ser coloquial en el ejercicio de difusión de estas ideas,
se le amarraba las manos al poder mediante propaganda indebida, acciones que pudieran generar inequidad en el proceso, y desaparece esta sala. Me parece ahí que hay un tema de revisión más exhaustiva. Y algo que a mí en lo personal me hace muchísimo ruido, es la reducción que se hace del tiempo de insaculación, capacitación y del servicio propiamente que hace el Instituto Nacional para la integración de las mesas de casillas. Yo siempre he dicho que cuando hablamos de que el INE es un órgano ciudadano que organiza elecciones, yo hago énfasis en la defensa del INE precisamente porque si algo es evidente es que la organizan las y los ciudadanos por cómo se integra la mesa directiva de casilla. La integración de la mesa directiva de casilla me parece que es de las más progresivas que hay en el mundo. Es decir, un método de insaculación a través de un mes, de donde cumples años, y una letra que inicia con tu apellido. Y este proceso hace que en cada elección, quienes nos están escuchando saben, son convocados y decimos, híjole, ¿por qué me convocaron? Bueno, porque fuiste seleccionado en una insaculación. Y además que es tan garantista que permite que el resultado de este proceso de insaculación sea del 99.99% de eficiencia. Es decir, casi no existen mesas directivas de casillas que no se integren. Los casos son verdaderamente de excepción, porque este sistema funciona de manera excepcional. A mí me preocupa que ahora se haya planteado la reducción de este sistema para su integración, nomás para tenerlo una idea. Anteriormente eran como 54 días, hoy se reduce a 26 días. Y esa que dice que el proceso de eficacia puede ser dudoso. Ahí yo me detendría de manera pertinente, porque me parece que ese detalle podría poner en duda muchas de las acciones que se pretenden garantizar con una reforma político-electoral cuando se hace. Otra de las cosas que me parece interesante señalar es el tema de las candidaturas a grupos vulnerables. Si bien es cierto, la Constitución garantiza la paridad en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, lo cierto es que el Instituto Nacional Electoral y esencialmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de golpes de sentencias, es decir, resoluciones judiciales, estuvo garantizando en los últimos 5 años la accesibilidad a grupos vulnerables. ¿Qué entendemos por grupos vulnerables? Personas de pueblos originarios, afromexicanos, personas de la comunidad LGBTQIA y más, grupos en situación de personas con discapacidad. Es decir, estos grupos vulnerables que no estaban siendo considerados por la norma habían logrado accesibilidad a los cargos de representación a base de sentencias, resoluciones judiciales. Bueno, hoy se establece precisamente que, respetando la autodeterminación de los partidos políticos, tendrán que ser a fuerzas postulados a cargos de elección popular. Esta parte también hay que ponderar. La reelección, todos sabemos, que nos están escuchando y quienes hacen análisis, tú mismo en diversas ocasiones lo has señalado, pues las personas que estaban ya en el ejercicio de su cargo público, digamos que aprovechaban mucho de los recursos públicos que se tenían porque no existía la obligación de que renunciaran. Bueno, ahora la reforma plantea que tiene que separarse de su cargo. Hay un asunto que a mí en lo particular no me gusta, que les dicen que se separen de su cargo un día antes del inicio de la contienda, y pues eso me parece un absurdo, ¿no? Claro. Realmente, yo creo que a todos, sin saber de derecho electoral, pues incluso a los ciudadanos de a pie nos parecería como muy dudoso ese mecanismo, ¿no, Carlos? Pues, debería de ser cuando inicia el proceso electoral, ¿no? Si
yo aspiro a reelegirme al momento en que inicia el proceso electoral, que dicho sea paso, inicia un año antes de que sea la jornada, pues ahí es el momento en el que pides tu licencia, ¿no? Porque de otra manera, pues, digo, ni modo que no sepan, no tengan mañas para sacar lo que tienen que sacar, para poder garantizar que durante la campaña puedan tener recursos para poderse postular Claro. en una segunda elección consecutiva. Esa parte me parece que no se atrevió el legislador a entrarle de fondo, o en su defecto, la vieron también, que dijeron, bueno, sí nos separamos, pero un día antes, ¿no? Y esa parte me llama la atención. En términos generales es muy interesante el conjunto de planteamientos que hace la autoridad. Oye, súper interesante lo que nos dices porque sí hay cosas que se pueden rescatar, evidentemente, aunque las cosas delicadas sí me parecen muy delicadas. Y no sé si Carlos sea necesariamente lo más importante, pero una de las cosas que a mí en lo particular me llamó mucho la atención fue el de, no sé si eliminar o acotar, no sé si es eliminar per se o acotar el servicio profesional electoral, porque desde el punto de vista ciudadano creo que reconocíamos mucho el que fueran totalmente apartidistas, que fueran personas que se tenían que dedicar a eso de tiempo completo, que se tenían que especializar, tenían que seguir estudiando, tenían que seguir aplicando esos conocimientos y vaya, eso me llamó mucho la atención porque decía, bueno, a mí me parece que el servicio profesional electoral es algo que era también muy reconocible de nuestro sistema democrático y esa parte dije, bueno, ¿qué está pasando con eso? Y si al final no es de estas cosas que están en el lado oscuro de la moneda, ¿no? Sí, ese tema va a ser controversial. Seguramente los partidos políticos lo van a señalar en su nivel de impugnación, porque el legislativo cometió una pifia y un error, no sé, a lo mejor producto de que era demasiado noche cuando estaban intentando leer la iniciativa, que es el servicio no tiene un área administrativa, no existe. Entonces, esa parte habrá que revisarla exhaustivamente, pero será objeto seguramente que los partidos políticos pues, no la van a dejar pasar, ¿no? ¿A qué se refiere el área administrativa? En una legislación, una propuesta de legislación, cuando en la realidad social esa área no existe. Entonces, me parece que ahí hay un dato importante. Oye, y entonces, ¿qué sigue? Porque en este momento tengo entendido estas reformas a estas leyes que no requerían mayoría calificada, solamente mayoría simple, las mandan al Senado. ¿Cuál sería la expectativa? ¿Qué vendría? Sí, el Senado yo creo que le va a meter mano, va a corregir la plana si es que no reciben una instrucción de esas que implica no moverle ni una coma, pero aquí ya viene el tema político que va a prevalecer en el Senado. Usted, en el Senado quien coordina al grupo mayoritario es un personaje que ha mostrado diferencias ya con el poder, con el presidente de la República y con Morena y con el grupo dominante en el ejercicio. Creo que ahí puede haber un pequeño respiro de revisión más exhaustiva a este conjunto de normas para tratar de pues eliminar aquello que pareciera ser contrario a la democracia. A mí en lo particular, David, hay dos temas que me parecen graves. La desaparición de la sala especializada de una electoral de Poder Judicial de la Federación, este tema de la reducción en el tiempo de insaculación, capacitación y selección de personal de las personas que integran las mesas directivas de casilla y, por supuesto, lo llaman ellos la concentración o la creación del Sistema Nacional Electoral, ¿no? Me parece que en la creación del Sistema Nacional Electoral, si bien es cierto como idea teórica conceptual es muy buena, cuando tú lees el texto, pues te das cuenta que hay una venganza terrible, ¿no? O sea, no solamente enunciativamente, sino que estructuralmente pues le meten mano con la finalidad de generar daño. Esta parte me parece que debería ser muy atendida, ¿no? Por parte de quienes los partidos políticos van a jugar un papel fundamental en este sentido, ¿no? Destaco que la creación, porque procuro encontrarle cosas buenas, la verdad. Finalmente, si el Parlamento decide que este sea nuestro ordenamiento jurídico, pues es el que va a regir nuestra vida democrática, y en el caso mío va a ser el elemento para enseñar en la universidad. Imagínate, entonces trato de encontrar algunos elementos ahí que sirvan, ¿no? Y esta parte donde
el cómputo de la elección inicia al momento del término de la jornada y que se ha interpretado como la eliminación del PREP, me parece un punto que valdría la pena revisar exhaustivamente. Híjole, la verdad es que, Carlos, habría que hablar, como bien tú dices, para ahondar en el tema mucho más tiempo, pero tengo la misma impresión, sin ser experto, que los tiempos no dan para ser claros, para ser precisos y para mantener una herramienta tan confiable como se logró convertir el PREP, que tuvo también su proceso de evolución, ¿no? Sí, es correcto. Ahí es un tema central porque pues estaremos conociendo resultados electorales en tiempo real y eso implicará que los partidos políticos tendrán que preparar sus medios de impugnación. Dicho sea de paso, ya no tendrán tantos, sino ahora les reducieron a 4, tendrán que preparar sus medios de impugnación en tiempo real. Carlos, te agradezco mucho, se nos acaba el tiempo, pero dejo la invitación abierta para que nos acompañes aquí en el estudio y sigamos platicando de estos temas que puedo apostarlo, Carlos. Esta discusión, por mucho que veamos que pareciera que está llegando a su clímax, apenas está comenzando de fondo un análisis del futuro que tiene que ver con el futuro de la democracia en nuestro país. Claro que sí, David. Como siempre, me da mucho gusto compartir ideas contigo y con tu auditorio. Estoy a tus órdenes. Gracias, es el maestro Carlos Barbosa Castillo, catedrático, experto en Derecho Electoral, pues haciéndonos este análisis de lo sucedido en el Poder Legislativo Federal respecto a estas reformas a leyes electorales, luego de que no pasara la reforma constitucional en materia electoral del Ejecutivo